¿qué tal? Yo soy Laura López, soy psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, también soy psicóloga colegiada y en esta ocasión, en este espacio, vamos a hablar de las obsesiones, de los impulsos a cometer algo que va en contra de nuestra moral o de esos pensamientos que se imponen en los que uno se cuestiona ¿y si me pasara? ¿Y si fuese homosexual? ¿Y si hiciera? ¿No? Son como impulsos a cometer algo o a pensar algo, a realizar algo que va en contra de la moral. Y bueno, para entender esto tenemos que saber que los productos que aparecen ya en nuestra mente, ¿no? Estas obsesiones, estas ideas que se imponen como algo ajeno a la persona, pero a la vez algo que te atrapa y que también la tomas como cierto, digamos que lo podemos equiparar a los sueños. Los sueños tienen que ver con la realización de deseos, pero disfrazados, son reprimidos y que no tienen nada que ver con la realidad. En el ser humano, en el sujeto, digamos que hay varias instancias. Una es el caldero de pulsiones, que son todos esos instintos, todos esos deseos primitivos, infantiles, que luego el yo tiene que mediar entre nuestra moral, nuestro super-yo, que es como ese policía interior, y la realidad. Entonces el producto que aparece en nuestra realidad ya es, digamos que una consecuencia, un resultado de toda esa batalla interna. Entonces, tal y como nos llevemos con nosotros mismos, con nuestra moral, nuestros deseos, nuestro yo con la realidad, así va a aparecer en nuestra realidad. Entonces, en las obsesiones lo que aparece es ese producto que digamos que se va a ir desplazando en diferentes escenarios. Es decir, me puede pasar, ¿y si hago no sé qué? Si se te quita eso de la cabeza te va a aparecer en otro lugar. Es como un desplazamiento porque en realidad corresponde a un conflicto interno. Además que son ideas que digamos que está la mente secuestrada, ¿no? Uno no puede, es agotador, uno no puede salirse de esa situación en la que aparece constantemente esos pensamientos y encima se toman como verdaderos, cuando la verdad del sujeto no es esa. Entonces, por eso es tan importante el psicoanálisis y nos va a mostrar que ese producto, ¿y si me pasa? O esa cuestión que hay con la homosexualidad en muchas ocasiones, o incluso con el hecho de hacer algo, un crimen o cometer algo que uno no quiere, que fuertemente lo rechaza, está como, digamos, es una obra a tres tiempos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Es muy interesante porque ese impulso va a ser el resultado de esa obra a tres tiempos. Por ejemplo, primero, en la persona esto acontece de forma inconsciente, no es algo que uno sepa, ¿no? El efecto, por ejemplo, vamos a ver a través de un ejemplo, es ese impulso, por ejemplo, a hacerse daño, ¿no? A hacer daño a alguien. Cuando en realidad eso ya forma parte de una elaboración de otros conflictos que ya lo que aparece es eso, pero no es eso exactamente lo que hay que hacer caso, ¿no? O de lo que uno tiene que tomar como verdad. No, sino que eso es el resultado, es un producto, una manifestación de otra cosa, es un disfraz. Y esto es muy importante. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Ejemplo, una persona que tiene una novia a la que quiere mucho y que de repente esa persona, esa novia, se tiene que ir a cuidar a una anciana en otra ciudad, entonces se tiene que separar durante un tiempo de su amado. Claro, a esta persona el primer impulso, ¿no? Hay como en él deseos de que esa mujer muera, de que esa señora que tiene que ir a cuidar que muera, hay una hostilidad. Son sentimientos, digamos, primitivos, ¿no? De estos de hostilidad, son muy fuertes y bueno, que se vive incluso con gran temor, ¿no? La persona incluso no sabe de ello, huye de ello, ¿no? Es como que uno quiere, según nuestra constitución, nuestra educación, nuestra moral, uno quiere ser muy bueno, pero aparece ese sentimiento, ese afecto que no aparece en la conciencia, sino es un producto interno de desear que esa persona muera, ¿no? Entonces, claro, de esos sentimientos uno se horroriza, son inconscientes, no sabe nada, ¿no? Y claro, ahí aparecen pues las limitaciones, las prohibiciones, las renuncias y el segundo, digamos, tiempo, de esos tres tiempos que hemos dicho, es el reproche. Uno se reprocha interiormente, ¿vale? Esto no es algo que uno sepa, lo saben por las reconstrucciones en el análisis, ¿no? En la clínica, en el estudio en clínica, ¿no? Hay un reproche de cómo he podido desear eso, cómo he podido desear que alguien muera, etcétera, ¿no? Y luego aparece ese tercer impulso, que ya es la obra, lo que aparece, que es el impulso a cortarse el cuello. Aparece el impulso como que se va a hacer daño. Y claro, ese impulso de hacerse daño ya es un impulso prevenido. Es decir, que
las personas con obsesión están protegidas contra el suicidio y el crimen, porque es como ese resultado es como la fuga y la prudencia que se imponen, ¿no? Aparece eso, pero en realidad es una elaboración de los deseos de que la otra persona le haya pasado algo, sus reproches, ¿no? Y es como en ese círculo aparece ese producto que es deseo, impulso de hacerse daño o hacerle daño a alguien, cuando en realidad no es a eso exactamente. Es algo que tiene que elaborar, el que tiene que ver con sus deseos hostiles, reprimidos, sexuales, infantiles, que se disfrazan y aparecen en forma de síntomas. Por eso es importante comenzar el psicoanálisis personal, porque ahí va a ser un camino de autoconocimiento y autotransformación, porque lo que aparece ya es una deformación, es un disfraz de toda esa cuestión, de toda esa realidad psíquica que es inconsciente. Y todos sabemos que aparece esa cuestión de inconsciente es algo que todos vemos, por ejemplo, porque todos soñamos, en todos nosotros hay lapsus, olvidos, digamos que es como si fuera más fuerte que yo. Todos sabemos que hay una realidad diferente a la conciencia. Entonces el psicoanálisis va a estudiar y va a transformar esa realidad inconsciente. Por eso es tan importante no dejarnos llevar por las apariencias, ni creer que uno va a cometer un crimen o que, por ejemplo, va a acontecer una persona que siempre ha sido heterosexual, ahora de repente, y si me enamoro, y si beso, y si ese impulso, eso corresponde a otra cosa, ¿no? Es una elaboración de ese conflicto interno que tiene que ver con sus deseos reprimidos. Así que comienza tu psicoanálisis, un verdadero viaje.